La Juventus continúa su pretemporada y una semana después de que ésta haya empezado empieza a recibir algunos de los que regresan del Mundial que acaba de terminar. Pero no solo eso, sino que a solo 7 días de haber empezado la pretemporada se está empezando a llenar el J Medical y esto crea bastante incertidumbre y preocupación en muchísimos tifosi de la Juventus. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo hoy les quiero hablar sobre estos retornos y regreso del tan codiciado J Medical dentro de la historia de la Juventus. ¿Quiénes son los jugadores que están entrando o a las puertas de este y qué nos podemos esperar en cuanto a el plan de la Juventus para regresar a estos jugadores lo antes posible? Antes de empezar, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que muchísimos otros Juventini logren encontrar esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, empezamos de lleno y como les decía, 7 días, llevamos literalmente 7 días del regreso de la Juventus actividad en la pretemporada y ya teníamos a uno antes de que empezara siquiera el primer amistoso del equipo, que era obviamente Khéphren Thuram, que se presentó no solamente primero a todo el grupo a la pretemporada, sino que se presenta con esta faja en la rodilla que fue muy vistosa durante los videos que estuvo publicando el mismo equipo y los diferentes medios de comunicaciones que estaban ahí. Resulta ser que tiene un síndrome en la rodilla, lo hemos cubierto muy a fondo y lamentablemente para Khéphren Thuram se trata simple y sencillamente de terapia constante, pero sigue entrenando aparte del grupo. No parece haber un horizonte cercano en el cual se reintegre al grupo, especialmente teniendo en cuenta que viene literalmente de estar en descanso durante el verano, ya que no estuvo participando en el Mundial de la FIFA del 2026. Por ende, de aquí en adelante, pues Khéphren seguirá haciendo sus terapias, eventualmente retomará a hacer ejercicios aparte y personalizado como suele ser y poco a poco se estará reintegrando al grupo para empezar también al toque de balón y al choque, porque al final del día eso es lo que más perjudica, ¿no? También a la rodilla, el choque, el pivoteo, el estar cambiando de velocidad y ahí es cuando verán realmente qué tan fuerte está y qué tanto puede ir adelante. Esto también crea problemas en el mercado, porque si Thuram era uno de los que la Juventus consideraba vender si llegaba una oferta congrua, pues en este caso cualquier oferta que llegue, me imagino que tendrá un descuento por la situación, o quizás aquellos que estaban interesados en el mediocampista francés, pues simplemente no quieren tomar el riesgo a causa de este síndrome de la rodilla, que no tengo ni idea si es operable o no, pero por ahora no se habla de quirófano para el francés, se habla de terapia, de entrenamiento personalizado y eventualmente entrando al grupo. ¿Cuándo puede regresar Thuram a el grupo? Nadie ha dicho porque yo creo que nadie sabe, sinceramente. Yo imagino que un par de semanas por lo menos antes que se reintegre al grupo, no lo vimos, no fue ni siquiera convocado para el amistoso en Basel. Veremos si termina siendo convocado para el próximo amistoso. Esto será que tendremos que ver día a día. El segundo nombre que entra dentro del J Medical es el nuevo que llega al equipo, Jeff Ekator, que ni siquiera pudo pasar más de media hora en el campo vistiendo la camiseta de la Juventus, que se lesionó. Una barrida fuerte pero limpia lo hizo caer bastante incómodo en el partido amistoso. Trató de correr, trató de seguir, pero simple y sencillamente no pudo, agarrándose el abductor derecho. ¿Se ha filtrado alguna información durante el resto del fin de semana sobre sus condiciones? Hay algunos que dicen que están esperando los exámenes médicos que llegarán justo el lunes, así que tendremos más información sobre la situación de Jeff Ekator en el Juventus de 3 minutos de hoy en la noche. Pero hay otros que dicen que parece que se detuvo justo a tiempo y no va a haber mucho daño en particular. Lo que no queda duda es que parece ser una situación muscular, lo cual prevé un periodo fuera haciendo terapia y mismo proceso, ¿no? Poco a poco irá haciendo entrenamientos por separado y eventualmente uniéndose al grupo. Podemos decir que pues, la pérdida, la baja de Ekator no es muy negativa para el club, ya que, digamos, es el tercer supuestamente futuro delantero del equipo. Quieren tener a uno titular, uno de segunda, y este sería el tercero dentro de la lista. Pero independientemente, pues al final, mientras sigan sin llegar en el mercado un delantero, pues por ahora era Ekator y ni siquiera él pudo mantenerse sano. Y el tercero de la lista que les traigo el día de hoy es uno que va a llegar justo el lunes, porque llega
justo Kenan Yildiz junto con Celik. Los turcos se reportan a la Juventus este lunes y Kenan Yildiz va a llegar con su problema de rodilla. Así que me espero que vaya a seguir su tratamiento en el J-Medical y también en la Continasa con los masajes, las intervenciones de hielo para mantener y controlar la inflamación. Dudo mucho, sinceramente, que empiece ya de lleno con el grupo. Imagino que hará parte de entrenamientos con el grupo, pero se irá gestionando poco a poco. La idea de la Juventus, como se ha publicado, como lo trajimos aquí, es llevarlo poco a poco, incrementando su carga de trabajo poco a poco y ver cómo va reaccionando la rodilla. En este caso, lo que tiene Kenan Yildiz es operable solo en un instante de mucho extremo. Realmente el 90% de los casos, según lo que nos han dicho los doctores, es que con terapia, con masaje, con cargas de labores bien estructuradas y fisioterapia, el jugador tiende a recuperarse al 100% de este tipo de molestia. Esperemos así sea, pero independientemente, pues podemos ver cómo en este caso Kenan Yildiz llegará a hacer la prueba en el J-Medical y imagino que se quedará un rato ahí también para seguir haciendo su fisioterapia. Poco a poco se irá integrando al grupo. Y aquí les traigo un bonus. ¿Un bonus por qué? Porque, como bien saben, terminó el Mundial. Felicitamos a España, obviamente. Nuestro más sentido pésame a los argentinos por haber perdido, pero bueno, al final alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. De todas formas, la situación es que si la Juventus termina comprando a el Dibu Martínez, pues resulta ser que el Dibu va a llegar con un dedo roto y todavía no queda claro si este se va a tener que operar o no. Así que si al final la Juve termina convenciendo al Aston Villa y puede comprar al portero titular de la selección de Argentina, pues este también terminará en el J-Medical porque todo parece ser que se vaya a tener que operar ese dedo. Así que chicos, ¿qué les parece este retomo de temporada por parte de la Juventus? No quiero meter más pesimismo al ambiente, pero me llamó mucho la atención que simplemente a una semana de que empiece ya la pretemporada de la Juventus tenemos por lo menos a 3 elementos dentro de nuestro recinto médico. Los leo con muchísima atención. Muchas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.